La Inspección General del Trabajo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, anunció que ahora incluirá los accidentes laborales ocurridos durante tareas realizadas en plataformas digitales, como repartidores y choferes de aplicaciones, dentro de sus registros oficiales. ¿Por qué importa este cambio? Hasta ahora, estos trabajadores quedaban excluidos de la estadística oficial, aunque muchos se desempeñan bajo condiciones laborales claras, algoritmos que marcan qué hacer, cómo y cuándo, lo que evidencia una relación laboral más próxima a una dependencia formal que a una independencia real. El director general, Luis Puig, subrayó que los repartidores y conductores tienen una alta siniestralidad por la naturaleza de la tarea y por la precariedad laboral. Cobran por kilómetro y deben trabajar muchas horas para obtener ingresos adecuados, lo que reduce su tiempo de descanso y aumenta los riesgos. El cambio se sustenta en el decreto 145/25 que reglamenta la ley 20.396 y establece obligaciones claras para las plataformas en cuanto a condiciones laborales, seguridad y salud. Entre las obligaciones, la normativa exige evaluaciones de riesgos psicosociales y ergonómicos, capacitación en normas de tránsito y salubridad, derechos como acceso a seguro de accidentes del Banco de Seguros del Estado y opción de adherirse al régimen de monotributo, reconocer la facultad de los trabajadores de negociar colectivamente y sindicalizarse, y además ahora el Ministerio de Trabajo y la Inspección General del Trabajo pueden inspeccionar y aplicar sanciones efectivas. Según datos del Banco de Seguros del Estado, los accidentes laborales disminuyeron significativamente durante la pandemia y aumentaron con la recuperación económica. En 2022 se registraron 34.393 accidentes, un 12,3% más que en 2021. Los sectores que tuvieron más accidentes laborales fueron el comercio y el transporte. Bueno, una consecuencia de lo que habíamos comentado en anteriores Infomovilidad, que empieza a aplicarse la nueva reglamentación a las aplicaciones, beneficios para sus trabajadores y bueno, por ahora las empresas no se han manifestado, más allá de que se habían ya manifestado en contra cuando se propuso esta norma. Bueno, ahora la norma ya está, ya se está reglamentando, veremos qué impacto tiene. Vos podés ayudarnos para que este proyecto siga creciendo y tengamos cada vez más y mejores contenidos. ¿Cómo? Los amigos de Colectate están realizando una colecta. Con esos fondos vamos a poder realizar todos los proyectos que tenemos pensados para este año. Tenés el enlace en la descripción de este video y desde ya muchísimas gracias. También podés seguirnos en nuestras redes sociales, que ahí tenés las diferentes redes en las que estamos, y también podés suscribirte a este canal si todavía no lo hiciste, que es completamente gratis. Fíjate si estás suscrito y activa la campanita que te va a avisar cada vez que pongamos un video nuevo sobre el transporte público uruguayo. En el departamento de Canelones, el sector del taxi se mantiene firme en su rechazo a la legalización de aplicaciones como Uber y Cabify. El Sindicato de Trabajadores del Taxi Canario considera que primero debe abordarse la fiscalización efectiva del transporte ilegal, los llamados taxis truchos, antes de incorporar nuevas plataformas al sistema formal. La oposición se expresó en manifestaciones en múltiples localidades, como concentraciones y protestas públicas. En Pando, los taximetristas realizaron una movilización colectiva y un paro de actividades, estacionando sus vehículos cerca de la Intendencia y reclamando diálogo con el gobierno departamental. Uno de los referentes sindicales, Edgardo García, acusó a las plataformas de operar de forma desleal. El taxi tiene un sistema regulado, con baja de bandera en 72 pesos y ficha de 10 pesos, pero el Uber ajusta precios según la oferta del mercado, señaló. Además, alertó que la habilitación pondría en riesgo fuentes laborales ya afectadas desde hace año y medio y que la demanda local no alcanzaría para soportar más oferta. Frente a este escenario, la Intendencia de Canelones, representada por el director de Tránsito y Transporte Alejandro Alberro, mantiene encuentros con el gremio y les ha entregado un borrador del decreto en evaluación. Alberro aclaró que la intención no es incrementar la oferta de transporte, sino reglamentar y asegurar que si las aplicaciones ingresan, lo hagan bajo un servicio identificable, regulado y seguro. También reafirmó que combatirán la informalidad como paso previo a cualquier apertura. Bueno, ya también lo hemos comentado en otros Infomovilidad. Canelones quiere copiar la reglamentación que ya tiene Montevideo. Los gremios de taxi no quieren saber absolutamente nada. El SUAT, el sindicato del taxi, se manifestó en contra porque una victoria contra las aplicaciones en Canelones les abriría la puerta a intentar sacar a las aplicaciones de Montevideo, de Maldonado. Bueno, Salto también tiene una batalla entre los taxistas y Uber. ¿Qué va a pasar? Bueno, es uno de los grandes temas que va a tener que resolver este gobierno, una de las grandes tensiones que se están dando.
y que no será el último capítulo que le vamos a comentar. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas semanas. La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, reafirmó en los últimos días lo que había anticipado desde su asunción. La revolución del transporte metropolitano va por buen camino y los ómnibus articulados se posicionan como la alternativa más viable por ahora. ¿Por qué son más factibles? Bueno, expresó varios puntos. Primero, cobertura integral. Echeverri destacó que tecnologías como el tranvía o el tren aéreo enfrentan limitaciones al no integrar toda el área metropolitana, Montevideo, Canelones y San José, y sus demandas transversales en zonas como Ciudad de la Costa. Flexibilidad operativa. Estos vehículos, especialmente los biarticulados, permiten más maniobrabilidad, como desvíos ante cortes o imprevistos, algo complejo en trazados rígidos como los del tranvía. Alta capacidad y eficiencia. Se propone una flota con capacidad para unos 220 pasajeros y sistemas de validación de boletos fuera de la unidad, lo que acelera el ascenso y la operación del servicio. ¿Y el tranvía y el tren aéreo, del que tanto hemos hablado? Aunque no están descartados, Echeverri explicó que aún no han sido priorizados por los estudios técnicos en curso, que evalúan factibilidad, geotécnica, trazados semafóricos e ingeniería urbana en los ejes troncales identificados. Se están finalizando consultorías detalladas sobre tráfico, red, semafórica, frecuencias y distribución geográfica para fundamentar la decisión que va a tomar el Ministerio de Transporte en conjunto con las intendencias, como les contamos la semana pasada. La ministra, a su vez, señaló que este año deben definirse las inversiones para poder avanzar en pliegos licitatorios en 2026. Todo esto ratifica la tendencia del gobierno a priorizar buses articulados sobre proyectos previos como el Tren Tram, por sus mejores condiciones de factibilidad técnica, operativa y económica. Estaba más que claro que el proyecto de SINVE, que estaba hecho por gente que conoce el tema de la movilidad, ex integrantes de equipos de gobierno, tanto nacionales como departamentales, con opinión de las empresas, con opinión de los sindicatos de trabajadores, con la opinión de los usuarios, porque la coordinadora de usuarios de transporte fue consultada, se nos mostró el proyecto de SINVE y pudimos hacer algunos aportes. Es la solución más eficiente. Se ha dicho que por qué no se invierte en metro. Con lo que sale a hacer un metro, se hacen dos proyectos como el de SINVE. Por lo tanto, podemos guardar ese dinero para hacer la segunda fase de SINVE que va hacia el oeste de Montevideo, toda la zona del Cerro, La Teja y demás. Entonces, yo sé que se ve modernidad, se ve un montón de cosas, pero no hay que pensar que seguir con los ómnibus es estar atrasados. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, que se van a hacer. Yo lamento que los tiempos, la verdad que son extensos, espero que se puedan acelerar de alguna manera. No puede ser que estemos todo el año 2026 en licitaciones. Esto tendría que arrancar ya en enero del 2026 a hacer las obras. Pero bueno, vamos a ver. A medida que se vengan las definiciones, el proyecto de SINVE es un proyecto armado, es un proyecto estudiado, es un proyecto al que no le veo mucha más discusión. Así que será cuestión de bueno, una vez que se apruebe, ya empezar a trabajar en eso. La Intendencia de Maldonado anunció una fuerte inversión en materia de transporte con el objetivo de apoyar a estudiantes, personas con discapacidad, jubilados y pensionistas del departamento. Becas de transporte para estudiantes. El intendente Abella dispuso una partida superior a 55 millones de pesos destinada a becas de transporte estudiantil. Este apoyo permitirá que miles de jóvenes puedan acceder a sus centros educativos, reduciendo los costos de movilidad y favoreciendo la continuidad educativa en todo el territorio departamental. Pases libres para personas con discapacidad. En paralelo, se invierten 7,5 millones de pesos en pases libres de transporte para personas con discapacidad. Esta medida busca garantizar el derecho a la movilidad, promover la inclusión y mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan mayores barreras en el acceso al transporte público. Abonos especiales para jubilados y pensionistas. Asimismo, la comuna destina más de 1.100.000 pesos a boletos y abonos de transporte dirigidos a jubilados y pensionistas en situación de mayor vulnerabilidad económica. La medida alcanza a los sectores de menores ingresos, brindando un alivio directo en su presupuesto mensual. En total,
Maldonado destina más de 64 millones de pesos en acciones que buscan democratizar el acceso al transporte, entendido como un factor clave para la educación, la inclusión y la vida cotidiana de las personas. Desde la comuna se subrayó que estas medidas forman parte de un enfoque social del transporte, en el que se combinan políticas de apoyo directo con inversiones en infraestructura y mejoras en el sistema de movilidad departamental. Maldonado, que cambió el nombre de su departamento de tránsito a movilidad, siguiendo el modelo de Montevideo, que tiene una política similar de subsidios a estudiantes, a jubilados, a personas con discapacidad. Es el aspecto que es uno de los más importantes del transporte. Esto tiene que estar acompañado con accesibilidad universal, plena, frecuencias que sean útiles a estas poblaciones y que no quede solamente en inversión económica, ¿no? Que también se tenga una evaluación y un retorno para saber que esos recursos que salen de lo que aportan todos los habitantes de Maldonado son realmente bien invertidos. Pero bueno, saludamos estas iniciativas, este esfuerzo que realiza el departamento de Maldonado para beneficiar a los que sí o sí dependen del transporte público para poder realizarse como personas, ya sea trabajando, ya sea estudiando, ya sea igual yendo a visitar familiares o yendo a propuestas culturales. Todo es válido, todo es importante a la hora de pensar en un transporte que sea realmente accesible y 100% al alcance de todos. El viernes 5 de septiembre, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, y la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, firmaron un convenio con la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobús, ANETRA, representada por su presidente Alejandro Fernández. Este convenio permitirá al Ministerio de Defensa Nacional adquirir hasta 6.000 pasajes mensuales a través de empresas adheridas a ANETRA para trasladar a sus efectivos que prestan servicio en un departamento distinto al de su residencia. También posibilita extender este beneficio a personal civil, como los docentes del Liceo Militar de Tacuarembó, por ejemplo, con una tarifa especial equivalente al 70% de la tarifa vigente. El convenio tiene una vigencia inicial de 1 año, prorrogable automáticamente por periodos iguales. Echeverri afirmó: "Queremos conectar el país y a su gente, resaltando el componente humano del programa que facilita que los efectivos puedan reencontrarse con sus familias". El director nacional de Transporte, Felipe Martín, describió este acuerdo como un nuevo hito en una política pública orientada a facilitar el desplazamiento de quienes más lo necesitan, vinculándolo a experiencias anteriores como los traslados para la cirugía de ojos, que lo estuvimos comentando en la anterior Infomovilidad. Por su parte, el presidente de ANETRA, Alejandro Fernández, valoró el consenso público-privado y subrayó la relevancia para la salud mental de los militares, destacando que el traslado formal es parte de políticas de Estado. Y ahora cerramos con una noticia de prácticamente les diría que última hora. La Intendencia de Montevideo resolvió no hacer lugar al recurso de reposición interpuesto por Uber contra la resolución número 3755 del 29 de julio de 2019. Vamos a explicar un poco de qué se trató esto. El recurso de reposición, como algunos saben, es una herramienta administrativa mediante la cual una empresa o persona solicita que la misma autoridad que dictó una resolución la revise y eventualmente la modifique. En este caso, la Intendencia de Montevideo mantuvo en todos sus términos la resolución original, que había establecido criterios regulatorios respecto al funcionamiento de Uber en la ciudad de Montevideo. El rechazo confirma la postura del gobierno departamental de sostener las disposiciones previas que regulan la operativa de plataformas electrónicas de transporte bajo parámetros específicos, que ya los hemos comentado bastante, ¿no? La resolución número 3755/19 se dictó en un momento en que la Intendencia intensificaba los controles y exigencias a las aplicaciones de transporte para equiparar condiciones con el sector del taxi. Uber cuestionó algunos aspectos de esa normativa y pidió su revisión, pero la Intendencia de Montevideo ratificó su validez. Por ejemplo, Uber entiende que el espíritu del decreto es topear el número de permisarios en 4.000, pero sin otorgarle a la Intendencia la potestad de decidir cuántos permisarios deben haber, resultando de aplicación el principio de legalidad, por lo cual la Administración solo puede realizar aquello que el decreto le permite, mientras que indica que la limitación del derecho al trabajo es materia reservada a la ley y la reglamentación impugnada vulnera tal principio. Esos eran los argumentos de Uber. La Intendencia de Montevideo y sus abogados entienden que no son de recibo estos argumentos, en tanto la reglamentación contenida en la resolución impugnada no excede las potestades conferidas a la Intendencia de Montevideo.
El decreto número 36.197 estableció en su artículo 5 la facultad de la Intendencia de limitar la cantidad máxima de vehículos afectados a la prestación del servicio mediante la presentación de su iniciativa ante el Legislativo Departamental, lo que, luego de presentado el correspondiente proyecto, culminó con la aprobación del artículo 8 del decreto número 37.089 que estableció un cupo de 4.000 permisos. En ese sentido, lo que se estableció fue la cantidad máxima de permisos o permisarios y no que necesariamente la Intendencia deba dar de alta a 4.000, ya que no se establece una cantidad mínima o un número necesario, sino tan solo el máximo. La propia norma establece que si la Administración pretende modificar o aumentar el número de permisarios, debe esperar 15 meses desde la promulgación del decreto. Por lo tanto, la resolución impugnada respeta la cantidad máxima de permisarios que establece el decreto y que constituye el límite que la reglamentación no puede rebasar, por lo que no se advierte la existencia de ilegitimidad. Bueno, ahora vamos a ver qué hace Uber con respecto a esto, si hace un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o busca otras vías de modificar la normativa que en su momento fue aprobada. Como les dije más temprano, tema taxi, tema Uber. Está caliente ese tema, está muy muy caliente. Vamos a tener más noticias en las próximas semanas. Tu ansiedad, Infomóvil 1002 en La Palma está. Y terminamos esta segunda parte de Infomovilidad en la que les contamos cuántas noticias, cuántas novedades del transporte público uruguayo. Pero tenemos entrevista. Tenemos entrevista y nada más ni nada menos que con el defensor de vecinas y vecinos de Montevideo. ¿Podrá defendernos? Les cuento.